Tú sientes el peso de la corona, antaño gloriosa, ahora maculada por la desobediencia. Ves el precio amargo de la rebelión contra la voluntad divina, manifestado en la caída de un reinado y en la humillación de una familia real. Contemplas no solo la pérdida de la vida, sino la profunda ignominia que se abatió sobre el primer ungido, un espectáculo de dolor y desolación para todo Israel. Que tu espíritu se doblegue ante la soberanía de Dios, meditando en las consecuencias eternas de las elecciones humanas. Que este lamento profético te incite a la reflexión sobre la gracia y las duras lecciones que resuenan a través de los siglos. No olvides dar a me gusta y suscribirte al canal para no perder ninguna reflexión como esta. Que Dios hable a tu corazón. Siente ahora, con el alma en suspenso, la reverberación de aquella última batalla. No es solo el fragor de las espadas lo que resuena, sino el grito mudo de una fe vacilante, la desesperanza de un rey que vio el favor divino alejarse como niebla al sol. En Gilboa, en las amargas colinas de la desolación, el destino se cumplía con una crueldad implacable. Tú percibes la agonía de Saúl, herido, humillado, viendo a sus hijos caer a su lado, oprimido por la flecha enemiga, y más aún por la conciencia de un trono perdido no solo para un sucesor, sino para la propia bendición del Eterno. La profecía de Samuel, antaño voz de advertencia y juicio, ahora se materializaba en cada golpe, en cada pérdida. Lo que era un reino de promesas se había transformado en un escenario de tragedia. Sentiste el soplo frío de la muerte acercarse, no como un libertador, sino como el sello final de una trayectoria marcada por elecciones que se apartaron de la soberanía divina, sellando el destino de un reinado antaño glorioso. Ves la desesperación en los ojos del primer ungido, la mano que duda antes de alzarse contra sí misma, prefiriendo la propia hoja a la ignominia de ser capturado y escarnecido por los incircuncisos. Una elección final, terrible y solitaria, un grito silencioso que se pierde entre los muertos de aquel día fatídico. La corona, ahora caída, yacía en la tierra manchada de sangre, un recordatorio punzante de cuán frágil es el poder cuando carece de la dirección divina. No es un simple relato de guerra lo que se despliega ante ti, sino un lamento cósmico, donde la rebeldía humana confronta la majestad de Dios y las consecuencias se derraman sobre generaciones. La muerte de Saúl no fue el fin de una vida aislada, sino el desmoronamiento de un pilar que sostenía la esperanza de una nación, un rey elegido por el propio Señor, ahora rechazado por sus propias acciones y por la desobediencia que marcó sus pasos. Entonces, con el amanecer, viene la escena que hiela el alma. Los filisteos, triunfantes en su amarga victoria, rastrean el campo de batalla, y allí, entre los caídos, encuentran a Saúl y a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, tendidos en la muerte. ¡Ah, qué humillación, qué ultraje para el ungido de Israel! No les basta la victoria, buscan el escarnio, la profanación. Cortan la cabeza de Saúl, lo despojan de sus armas y las exhiben en escarnio en los templos de sus ídolos, en sus tierras, para que la noticia de la caída de Israel resuene en cada aldea pagana. Tú sientes el nudo en la garganta, la vergüenza que se extiende como fuego por toda la tierra de Judá y Israel. El cuerpo sin cabeza de Saúl y los cuerpos de sus hijos son clavados en el muro de Bet-Seán, una exhibición macabra, un trofeo de guerra que hace eco de la crueldad del enemigo y del profundo dolor de un pueblo desamparado, un espectáculo de ignominia que se grabaría en la memoria colectiva por siglos.
Contemplas entonces un rayo de luz en la oscuridad más densa. Los valientes de Jabes Galad, movidos por una lealtad inquebrantable, por una memoria de antigua salvación concedida por Saúl, emprenden una jornada nocturna arriesgando sus propias vidas para rescatar los cuerpos de su rey y de sus príncipes de la ignominia. ¡Qué acto de amor y honor! Los retiran del muro, los llevan a Jabes y allí los queman en un gesto de piedad final, sepultando sus huesos bajo un tamarisco. Es un adiós digno, un lamento silencioso que intenta redimir, al menos en parte, la brutalidad de aquella humillación pública. Tú meditas sobre la profundidad de la gratitud y de la lealtad que pueden florecer incluso en medio de la desolación más abyecta, un testimonio de que la dignidad humana busca afirmarse incluso cuando la esperanza parece muerta, un contraste punzante con la humillación que se abatió sobre la familia real. Pero más allá del dolor, de la humillación y de la lealtad, planea una cuestión más profunda, una reflexión que trasciende el tiempo y la historia. ¿Qué nos enseña este episodio sobre la soberanía divina y la responsabilidad humana? Saúl fue ungido, elegido, elevado. Sin embargo, la obstinación, la impaciencia, la desobediencia persistente fueron como cuñas que lo separaron del favor de Dios. La voz del Eterno, que antaño lo guiaba, se tornó distante, silenciosa, hasta que ni siquiera los profetas o los sueños pudieron ofrecer respuesta. Tú te ves confrontado con la verdad de que el camino de la obediencia es el camino de la vida, y el de la rebelión, aunque revestida de buenas intenciones o miedos humanos, conduce a un precipicio. ¡Qué lección punzante sobre la necesidad de inclinarse, de humillarse ante la voluntad del Creador, antes de que la humillación venga de otras fuentes más amargas y dolorosas! Una meditación sobre el arrepentimiento y la gracia. Que tu corazón se incline para comprender la complejidad de la gracia y del juicio divinos. Dios, en su justicia, permite que las elecciones humanas generen sus consecuencias, pero en su misericordia siempre ofrece un camino de retorno, de arrepentimiento. La tragedia de Saúl no es solo la historia de un rey caído, sino la alerta eterna para cada alma que se aparta del Señor. La verdadera fuerza no reside en la espada o en el trono, sino en la humildad de un espíritu que busca el rostro de Dios. Contemplas la grandeza de un Dios que, incluso en medio del dolor y del castigo, revela sus propósitos y establece sus caminos, preparando el escenario para un nuevo tiempo, para una nueva estirpe de reyes que, con sus propios desafíos y fallas, aprenderían a depender aún más de su gracia. El lamento por Saúl y sus hijos resuena no como un fin, sino como un prefacio, una advertencia solemne que resuena en los corazones de todos aquellos que buscan vivir en alineación con la voluntad del Altísimo, confrontando el alma con la dura realidad de la desobediencia. Que la memoria de la caída de Saúl sea para ti una invitación constante a la introspección, al autoanálisis, a la oración. Que te recuerde la importancia de escuchar y obedecer, de confiar en la providencia divina, incluso cuando el camino parece incierto. Que la humillación del Rey te inspire a buscar el verdadero honor que viene de Dios y a temer más la desaprobación del cielo que el escarnio de los hombres. Que estas profundas verdades bíblicas continúen moldeando tu entendimiento y fortaleciendo tu fe. Permite que el Espíritu Santo te guíe a meditar aún más sobre los caminos del Señor revelados en las Escrituras, para que puedas discernir los signos de los tiempos y permanecer firme en la roca de la salvación. Pondera sobre cómo la fidelidad de Dios prevalece incluso cuando la fidelidad humana falla, y cómo Él teje sus planes a través de las eras, culminando en una redención que excede todo entendimiento.
Que la siguiente etapa de nuestra jornada nos revele aún más sobre el propósito y la gracia inmutable de nuestro Creador. A la luz de la caída de Saúl, tú eres convocado a contemplar la esencia de lo que significa reinar bajo la égida divina y el precio amargo de la desobediencia persistente. No se trata solo de la falla de un hombre, sino del eco de una advertencia que atraviesa los siglos, resonando en los corredores del corazón humano. Pondera ahora sobre el peso de aquel mandamiento divino, la claridad de la voz que instruyó a Saúl y la sutil pero devastadora erosión de su fe que lo llevó a actuar según su propia conveniencia, o quizás según el miedo de los hombres y no según la voluntad expresa del Altísimo. No fue un error aislado, sino una secuencia de elecciones que gradualmente alejaron el Espíritu de Dios de él, dejando un vacío donde antes residía la unción. Siente el dolor de aquella ruptura, no solo como un evento histórico, sino como una lección atemporal. Dios había provisto, había capacitado, había elevado a Saúl, y en contrapartida esperaba una respuesta de total sumisión, una fe inquebrantable que no transigiera ante la presión o la lógica humana. Cuando la obediencia se volvió selectiva, cuando la propia voluntad del rey se sobrepuso a la del Señor, las grietas comenzaron a aparecer en el fundamento de su reinado. Es un recordatorio vívido de que la verdadera autoridad y poder no emanan del cetro o de la corona, sino de la inquebrantable conformidad con los designios divinos. La tragedia de Saúl te impele a cuestionar cuántas veces en tu propia jornada la voz del egoísmo o del temor humano te desvió de la senda de la obediencia plena. Que tu alma se doble en reverencia ante la soberanía de Dios, que, incluso en medio de la rebeldía y del consecuente dolor, mantiene sus propósitos inalterados. La muerte de Saúl no fue el fin del plan divino para Israel, sino un doloroso, aunque necesario capítulo para el establecimiento de un nuevo orden, de un corazón según su voluntad. El lamento por Saúl y sus hijos es profundo, sí, pero es también un prefacio para la ascensión de un rey que, aunque falto en su humanidad, poseía un corazón vuelto hacia el arrepentimiento y una dependencia continua de la gracia divina. Tú percibes que Dios no es sorprendido por las fallas humanas, sino que las teje en su gran y eterno tapiz, revelando una sabiduría que trasciende nuestra comprensión limitada. Medita sobre la diferencia crucial que se establece entre el orgullo que endurece el corazón y la humildad que lo quiebra en arrepentimiento. Saúl a veces demostró remordimiento, pero nunca un genuino cambio de corazón que lo llevara a abandonar las actitudes que lo alejaban de Dios. La semilla de la desobediencia floreció en amargura, paranoia y un celo destructivo, culminando en la pérdida de todo. Este cuadro sombrío no es para desanimarte, sino para alertarte sobre la sutileza del pecado y la urgencia del arrepentimiento verdadero, aquel que nos lleva a un abandono completo de nuestras propias voluntades y a una renovada entrega a la voluntad de Dios. Que la historia de Saúl sea un espejo para tus propias inclinaciones, una invitación a examinar las profundidades de tu ser. Observa la fidelidad divina que incluso ante la infidelidad humana permanece como una roca inquebrantable. Dios no abandonó a su pueblo por los errores de Saúl. Él, en su providencia, ya preparaba un camino de restauración y de esperanza. En medio de la desolación de Gilboa, a la humillación de los cuerpos y al luto de Israel, el Espíritu del Señor ya se movía para ungir y levantar a aquel que sería el rey según su propio corazón. Es un testimonio poderoso de que la gracia de Dios no tiene fin y que sus planes no son frustrados por las fallas de sus criaturas, sino revelados a través de ellas, forjando lecciones preciosas para todos los que buscan su rostro. La memoria de los valientes de Jabes Galad, que osaron rescatar los cuerpos de Saúl y sus hijos de la ignominia, sirve como un faro de honor y lealtad en un escenario de desolación. Este acto de compasión y coraje, una chispa de luz en la más profunda oscuridad, nos recuerda que, incluso cuando la fe parece vacilar y la esperanza se desvanece, la dignidad humana y el amor al prójimo pueden surgir de formas inesperadas. Un recordatorio de la esencia de la bondad
que Dios imprimió en el corazón del hombre. Ellos no estaban preocupados por el juicio divino sobre Saúl, sino por la decencia y la decencia debidas a un rey que un día los había salvado. Que esta actitud de honor te inspire a extender la mano, a ofrecer consuelo y dignidad incluso a aquellos que fallaron, imitando el amor que busca restaurar y no solo condenar. Que esta inmersión en la historia de Saúl te conduzca a una reflexión profunda sobre tu propia jornada de fe. La corona de Israel, un símbolo de poder y responsabilidad, reposó sobre Saúl, y la forma en que la llevó es una enseñanza. ¿Cómo manejas las responsabilidades que te fueron confiadas? ¿Cómo respondes a la voz del Espíritu Santo en tu corazón? Que la dura realidad de la humillación de Saúl te motive a buscar incesantemente la aprobación de Dios y no la de los hombres, a priorizar la obediencia por encima de cualquier conveniencia y a cultivar un corazón quebrantado y contrito, listo para el arrepentimiento. Permite que las Escrituras te guíen a una comprensión aún más rica de la fidelidad de Dios y de la necesidad de andar en sus caminos, para que puedas discernir con claridad la voz del Padre en medio del clamor del mundo. Continúa entonces meditando sobre el despliegue de los propósitos divinos, sobre cómo la luz de un nuevo amanecer siempre surge tras la más densa oscuridad, revelando la misericordia que se renueva cada mañana y la gracia que nos sustenta, incluso en nuestros mayores fracasos. Contempla entonces el vasto tapiz de la providencia divina que se despliega incluso cuando la oscuridad de la desobediencia humana parece oscurecer todo el horizonte. La caída de Saúl no fue el fin de la esperanza para Israel, sino un portal doloroso para un nuevo capítulo, una revelación de la inquebrantable fidelidad de Dios que, en su soberanía, ya había preparado el corazón de un pastor, un hombre según su propio corazón, para asumir las riendas de una nación. La misericordia del Altísimo, que se renueva cada mañana, no permitió que el caos de la desolación perdurara indefinidamente, sino que encendió una llama de esperanza en el horizonte. Siente la profundidad de aquel vacío dejado por la muerte del primer rey. No era solo la pérdida de un líder, sino el choque de una nación que veía a su ungido perecer de forma tan humillante. El silencio que siguió al clamor de la batalla de Gilboa fue pesado, preñado de luto e incertidumbre. La corona, ahora sin un portador digno, parecía clamar por una nueva unción, un nuevo camino. Pero incluso en ese vacío, el Espíritu de Dios se cernía, moviéndose sobre las aguas turbulentas de la transición, tejiendo los hilos de un plan que superaba en mucho las fallas humanas. Tú eres invitado a reflexionar sobre la justicia de Dios, que, aunque a veces incomprensible en su severidad, está siempre permeada por una promesa de redención. La muerte de Saúl, tan trágica y desoladora, sirvió como un amargo recordatorio de que la desobediencia tiene un precio y que la soberanía divina no puede ser desafiada impunemente. Sin embargo, en medio de esa verdad dura, la gracia ya estaba en acción, preparando el escenario para la ascensión de David, aquel que, a pesar de sus propias imperfecciones, comprendería la esencia de la verdadera adoración y de la dependencia total de Dios. Que tu alma se incline ante la paciencia divina que soportó la persistente rebeldía de Saúl por tanto tiempo, siempre ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento genuino. El rechazo de Saúl por Dios no fue un acto impulsivo, sino la culminación de una serie de elecciones que lo alejaron de la fuente de la vida y de la verdadera autoridad. La historia de Saúl resuena como una advertencia para todos nosotros, para que no endurezcamos nuestros corazones y no nos desviemos de la voz del pastor que nos llama constantemente a sus caminos. Es una invitación para examinarnos a nosotros mismos, para discernir dónde, quizás, nuestra propia voluntad ha suplantado la voluntad del Altísimo en nuestras vidas.
Pondera sobre la profunda sabiduría de Dios que, incluso ante la ruina, ya vislumbraba la restauración. El dolor de Gilboa, la humillación de los cuerpos de Saúl y sus hijos expuestos en los muros de Bet-Sean, todo eso sería superado por la gloria venidera de un reinado que apuntaría al propio Mesías. La estirpe real sería establecida no más a través de la elección humana y de la apariencia exterior, sino a través de un corazón moldeado por la gracia y por el propósito divino. Tú percibes que la verdadera fuerza de un rey no reside en sus armaduras o en su ejército, sino en su humilde sumisión al Rey de Reyes. Permite que esta meditación te lleve a una comprensión más profunda de la naturaleza del arrepentimiento verdadero. Saúl lamentó, lloró, pero su corazón nunca se quebró de tal forma que operara un cambio radical en sus actitudes. Él permaneció preso de sus propias inseguridades, del celo y de la búsqueda de la aprobación humana en detrimento de la aprobación divina. Que su experiencia sea un espejo para tu propia jornada, un recordatorio de que el arrepentimiento no es solo una emoción, sino una decisión continua de volverse hacia Dios, abandonando las obras de la carne y abrazando la rectitud que viene por la fe. Que el lamento de David por Saúl y Jonatán, registrado en las Escrituras, te toque el alma, revelando la complejidad de las relaciones humanas y el dolor que se extiende incluso a aquellos que fueron nuestros adversarios. No hay júbilo en la caída, sino un reconocimiento de la tragedia humana y del dolor que ella acarrea. David, en su profunda compasión, expresa el dolor de la pérdida, honrando la memoria de un rey que, a pesar de sus errores, había sido el ungido de Dios. Esto nos enseña a mirar más allá de las fallas y a reconocer la dignidad humana en cada ser, incluso cuando somos heridos. Observa cómo la historia de Saúl y la subsiguiente ascensión de David nos revelan la promesa de un reino eterno, que no sería conmovido por la desobediencia humana. La transición de un rey elegido por los hombres a un rey elegido por Dios prefigura la venida del Cristo, el Rey perfecto, cuyo trono es eterno y cuyo reino no tendrá fin. A cada paso de esta narrativa punzante, eres llevado a discernir los contornos del plan mayor de Dios para la humanidad, un plan de redención y restauración que culmina en la cruz y en la resurrección. Continúa meditando sobre estas verdades eternas, permitiendo que ellas moldeen tu comprensión de la soberanía de Dios, de la fragilidad humana y de la magnificencia de su gracia. Que la historia de Saúl, con todo su dolor y humillación, te inspire a buscar una vida de obediencia inquebrantable y de confianza plena en la providencia divina, para que puedas vivir bajo la sombra del Altísimo, siempre consciente de que el Señor te sustenta y te guía en todos tus caminos. Si esta reflexión tocó tu corazón, deja tu me gusta y considera suscribirte para más meditaciones como esta.